Adelante, ingeniero, puede dar inicio al evento. ¿Qué tal? Ya, gracias. Muy bien, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. En nombre del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros de Lima y del capítulo de Ingeniería Geográfica, le damos la bienvenida a todos los invitados en esta presentación de este libro y un poco indicarles también de qué trata este libro, ¿no? También le damos la bienvenida a aquellos que están en las redes, tanto en Facebook como en el canal del CIP. Primero, el libro que vamos a presentar el día de hoy se llama Microcuenca Apacheta, Tendencia Hídrica y Climática. Este libro ha sido desarrollado por profesores de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Nosotros, como integrantes del Comité Técnico de Recursos Hídricos, vimos por conveniente de que la temática que presenta este libro, en la cual se desarrolla técnicas de geomática y estadística, son de gran relevancia para que la comunidad científica y profesional tenga conocimiento. Les voy a indicar una breve descripción del libro y después voy a proceder a presentar a los que a los que están aquí presentes. El libro se llama Microcuenca Apacheta, Tendencia Hídrica y Climática. La investigación científica relacionada con la tendencia hídrica y climática de la microcuenca Apacheta de la región Ayacucho, Perú, es en cierta medida limitada, dado que no se ha brindado la debida importancia que requiere la gestión del recurso hídrico en la región. Sin embargo, investigadores de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, especialistas en teledetección satelital, modelos matemáticos, físicos, estadísticos e hídrico, han logrado contribuir con fundamentos científicos relacionados al comportamiento atmosférico, superficial y subsuperficial de los ecosistemas de humedales en la microcuenca Apacheta, de gran importancia científica para la toma de decisiones de los diferentes actores o grupos de interés. Es indudablemente que la cuenca Apacheta es vulnerable al cambio climático y la intervención del hombre, porque la información presentada en este texto contribuirá con fundamentar y ampliar la perspectiva académica e investigativa sobre las tendencias hídricas climáticas en la cuenca Apacheta, brindándole el sitial que corresponde como zona de recarga hídrica y principal proveedor de agua de la represa Cuchocosera. Es una represa que abastece de agua a la ciudad de Ayacucho, ¿no? Y la cual tiene una vital importancia, ¿no? Por lo cual se le debe considerar como una zona protegida con acciones de preservación, conservación a favor del ecosistema de humedales en la región de Ayacucho. El libro contiene esta información y el desarrollo de esta temática. Quiero presentarles y tener el honor de presentar a los investigadores que han desarrollado y que han escrito este libro. Empezaré por el investigador Wilmer Enrique Moncada Sosa. Él es egresado de la Universidad Nacional de Piura, licenciado en Física, magíster en Física, con mención en Geofísica y con estudios de doctorado en Física en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor asociado a dedicación exclusiva en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, miembro del Laboratorio de Teledetección y Energías Renovables de la misma universidad, miembro del Instituto de Investigación de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional UNF, especialista en modelado hídrico, teledetección satelital y sistemas de información geográfica. Posee habilidad y liderazgo para pertenecer a equipos de trabajo en proyectos de investigación científica tecnológica orientados a la especialidad de biofísica, modelado hídrico con el uso de técnicas de teledetección satelital y sistemas de información geográfica. También tenemos al investigador Alex Miguel Pereda Medina, quien está a mi lado. Él es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, en Ciencias de Matemáticas, licenciado en Estadísticas, maestro en Ciencias con mención en Estadística e Informática en la Universidad Nacional de Trujillo,
con grado de doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Ejerce la docencia en la universidad desde el año 2006 en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Cuenta con competencias para organizar, planificar diseños de experimentos de control, calidad y mejora de procesos y logística, gestión de inventarios, planificación de la producción, gestión óptima en serie de datos estadísticos. Por su experiencia tiene habilidad para pertenecer a equipos de trabajo en proyectos de investigación científica. También tenemos al investigador Manuel Antonio Macías Correa. Él es licenciado en estadística, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, con estudios de maestría en bioestadísticas en la Universidad Nacional de San Marcos y un doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Docente universitario que desarrolla en sus estudiantes competencias en bioestadística, análisis multivariante y metodología de la investigación, entre otros, con capacidad para pertenecer y liderar equipos de pesquisa científica y tecnológica, comprometido con la mejora continua de su entorno. Señores, amigos que nos están acompañando, les he presentado los autores del libro, son profesionales con una gran data y una gran trayectoria científica, a quienes le damos la bienvenida para que ustedes puedan dar inicio a esta presentación del libro titulado Microcuenca Pacheta, Tendencia Hídrica Climática Ayacucho. Le damos la bienvenida a ustedes y pueden dar inicio a su presentación, por favor. Invitamos al investigador Manuel Macías para que inicie la presentación. Buenas noches, tengan todos ustedes. Realmente complacido con iniciar la presentación de este texto denominado Microcuenca Pacheta, Tendencia Hídrica y Climática. En este texto estamos plasmando un análisis del comportamiento de la tendencia hídrica y climática en esta microcuenca. Tengan en cuenta que, como ya lo manifestó el ingeniero Alex, es una microcuenca que está afectada en este momento por todo el cambio climático, y no solamente el cambio climático, sino por el comportamiento, ya sea de las personas que están cerca de él, o las empresas mineras, el sobrepastoreo, y esto genera un montón de injerencia en el comportamiento de lo que es la microcuenca, en especial la forma cómo se produce los deshielo, que generan una aparente mejora en el agua en las zonas bajas, pero no se observa que eso en el fondo está causando un detrimento, porque las zonas altas constantemente están perdiendo su capacidad de recuperación de lo que es el agua. En ese contexto es importante ver dónde está esta cuenca. Esta cuenca está en la región de Ayacucho y limita con Huancavelica. Esta es la provincia de Huaytará, y la microcuenca de Ayacucho, de la cuenca de Ayacucho, está la parte de la microcuenca de Huanta, la microcuenca de San Pedro de Cachi, la microcuenca del Chilico, la microcuenca de Paccha, pero la que ha sido nuestro interés es la microcuenca de Apacheta. Esta microcuenca de Apacheta, como ya manifestó el ingeniero Alex, es una de las fuentes que va a servir para la acumulación de agua
en la represa de Cucho Quesera, que es el alimento para todo Ayacucho. Si nosotros no entendemos y no apreciamos la necesidad que tenemos de cuidar esto, de conocer cuál es su comportamiento, tanto hídrico como climático, entonces estamos saliéndonos del contexto. Necesitamos nosotros conocer cómo es este comportamiento. Entonces, lo importante en la cuenca del Cachi sería hacer la cabecera. Decía la cabecera porque es esta cabecera la que nos va a dar agua para la represa de Cucho Quesera y nos va a alimentar a todo lo que es Ayacucho. En ese contexto, es importante tener en cuenta que la zona que estamos estudiando, que hemos estudiado, es esta. Limita con Huancavelica, Guaitará, la zona este, esta es Cangallo, y vemos la forma que tiene la cuenca. Notamos que existen zonas donde el NVDI, el índice de vegetación de diferencia normalizada, nos puntualiza que hay elementos que están con suelo, agua y elementos con suelo seco desnudo. Si nosotros apreciamos la gráfica, es una mayor cantidad de zonas que están en este estadio. Esto es una zona de suelo seco y desnudo. Precisamos, por esa razón, tener una idea de cómo es el comportamiento. Esto nos llevó a generar el estudio de la tendencia hídrica climática en cuatro aspectos: la geomorfología y el clima, la cobertura de vegetación, humedad, nieve y temperatura superficial, la tendencia hídrica y la prospección geofísica del subsuelo de Bofedar. Entonces, la idea es presentar el comportamiento y a partir de ello establecer análisis que nos permitan ver cuál es la tendencia tanto hídrica como climatológica de esta microcuenca. Ahora, en ese contexto, nosotros tenemos que tener claro que la superficie de esta microcuenca es de 14.348 hectáreas y que tiene un perímetro de 81.8 kilómetros, lo que nos ha permitido ver cuál es su índice de compacidad. El índice de compacidad nos va a permitir ver cuál es la forma. Pues si ese fuese 1, digamos una circunferencia, y si fuese K mayor que 1, es una forma irregular. Esto porque físicamente, cuando hacemos la geometría, podría darnos una apariencia, pero necesitamos conocer numéricamente si efectivamente eso es así. Cuando vemos el factor de forma, nos está diciendo que es una forma alargada o una salida por un lado. Esa es la forma como describimos. Ahora, ¿cuáles son los comportamientos que observamos? Nosotros observamos la precipitación, ¿de acuerdo? Tenemos la precipitación y podemos observar que en esa precipitación tenemos en realidad 3 estadios. Un estadio lluvioso, que corresponde a los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Un estadio intermedio, que corresponde a los meses de abril, septiembre, octubre y noviembre. Y un estadio seco, que corresponde a los meses de mayo, junio, julio y agosto. Vemos que el comportamiento de la precipitación es en la parte lluviosa, la precipitación es de 145.96 milímetros. Y lo importante de esta descripción es hallar la curva que describe cuál ha sido el comportamiento de esta precipitación a través de los años, desde el año 2000 al 2018. Numéricamente hemos determinado la función que describe ahí y les estoy mostrando solo la tendencia en este momento para darnos una idea de cómo es que se va posteriormente a hacer el análisis de todo esto. Así como tenemos la precipitación, pues tenemos también el análisis de la temperatura. Cómo es la temperatura media anual máxima en el estadio lluvioso,
que llega a 12.3 grados Celsius, en el intermedio a 13.38 y en el seco a 12.51. Y vemos que la tendencia es que con el tiempo la temperatura media anual máxima del aire se ha ido incrementando. Esto es efecto de lo que corrientemente llamamos el calentamiento. Pero veamos cuál es lo que pasa con la mínima. Mientras la máxima se está incrementando, la mínima está disminuyendo. Pero los márgenes de mínimo a máximo en el tiempo se están agrandando. En cuanto al comportamiento promedio, observamos que la temperatura mínima en el periodo lluvioso llega a 1.55, en el intermedio es a menos 0.2 y en el seco a menos 2.4. Notemos que esto está yendo una tendencia a seguir bajando la temperatura. La humedad, en la humedad, si nosotros observamos la gráfica, vemos que con el tiempo la humedad está disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos que analizarlo y lo va a hacer posteriormente tanto Alex como Wilmer, cuál es el comportamiento de esto. Ahora, en cuanto a la velocidad del viento, la velocidad del viento podemos observar que se está incrementando. Nosotros tenemos corrientemente esta información, vemos los reportes y lo que nos muestran es solamente la figura. ¿Cuánto es la velocidad promedio del viento? En el estadio lluvioso, en el estadio intermedio, en el estadio seco. Pero lo que nos debe llamar la atención es este comportamiento. Ese es el comportamiento que estamos observando. Si vemos el efecto de la radiación solar observado, lo vemos también, que es un efecto que con el transcurrir del tiempo se ha ido incrementando. Todos estos análisis han sido realizados mediante serie de tiempo y simplemente estamos viendo aquí en esta grafía la tendencia. Los comportamientos promedios se muestran acá a la izquierda, en época lluviosa, en época del intermedio y en la época de secano. Ahora, si nosotros analizamos esto, si lo vemos ya no separado, podemos estar claros que en este entorno, en este lugar, tenemos 3 estadios y que cada estadio muestra un comportamiento. Si lo vemos ya no por separado, corrientemente lo que analizamos es una gráfica sola. Es importante tener en cuenta que hacer el análisis implica observarlas todas simultáneamente. Cómo es la radiación solar, cómo es la temperatura, cómo es la humedad, cómo es la velocidad del viento, cuál es la temperatura máxima, la temperatura mínima y cómo es la precipitación. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros presentar y tener guardada la información, porque esto es una parte, no es la totalidad de componentes que van a influir. Esto es uno. Ahora, estos son simples parámetros. Si nosotros vemos ya no los promedios, como está aquí, sino vemos las tendencias, podemos observar que la precipitación en los últimos tiempos tiene una caída y que la temperatura media máxima anual tiene un crecimiento. En cambio, la mínima está bajando. La radiación solar relativa se está incrementando con el tiempo. La velocidad media del viento se está incrementando. Y a su vez, cuando vemos la humedad relativa, está disminuyendo. Esto indiscutiblemente afecta no solamente a la zona en observación, sino todo lo que viene después de ello. Ahora, si nosotros hacemos la observación ya en la parte hidrológica, hemos mapeado en todos los puntos, todos los afluentes, son los afluentes, es
el río que estamos observando, y lo que tenemos en la actualidad, al 2020, teníamos un lecho, como que se muestra, que evidencia que en alguna época tuvo mayor caudal y que en este momento ya no tiene el caudal que poseyó antes. Y esto se refleja cuando vemos la tendencia media anual del caudal de la microcuenca Pacheta a través del tiempo. A través del tiempo esto ha ido disminuyendo, el caudal está disminuyendo y las precipitaciones, pues ven ustedes de que se incrementan, pero tiene una caída fuerte. Y en este momento estamos a puertas a un fenómeno que tendremos que estudiar porque va a causar efectos en toda esta microcuenca. Si nosotros comparamos la tendencia media anual de caudal con respecto a la temperatura, observamos que esto está disminuyendo. Sin embargo, la temperatura máxima y la temperatura mínima, como ya manifesté hace un momento, la máxima se incrementa y la mínima disminuye, lo que genera una mayor distancia entre mínima y máxima y que causa a su vez otros efectos no deseables. Si vemos la tendencia media anual del caudal con la humedad relativa, vemos que a medida que el caudal con el tiempo va disminuyendo, la humedad también tiene el mismo efecto. De igual manera podemos observar en cuanto a caudal frente al viento, que mientras el caudal está disminuyendo, el caudal disminuye, la velocidad del viento se incrementa. Esto indiscutiblemente afecta todo lo que es el microclima. Y con respecto a la radiación solar, también observamos que esta, a través del tiempo del 2000 a 2018, se ha ido incrementando. Pues esto es el análisis que se ha realizado y todo esto tiene que estar observándose para que pueda hacerse un análisis y que esta información contribuya para que los demás elementos o las demás instituciones que tienen que ver con la preservación de esta región tengan que realizar las acciones que sean pertinentes. Continuando con la exposición, vamos a ver ahora lo que corresponde a la cobertura de vegetación. Tenemos aquí una imagen de la microcuenca Pacheta. Vemos ahí la cobertura de vegetación que tiene. Tiene algunos bofedales también que no están muy visibles, pero a través de este material de vegetación se ha podido tomar las firmas espectrales de la vegetación existente en la microcuenca Pacheta. Vemos aquí en la gráfica que a raíz de la reflectancia que se produce, se puede determinar la firma espectral de la vegetación sobre el espectro visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio. Vemos pues que a través de la reflectancia nos indica la cantidad de
de clorofila, por ejemplo, que va asimilando la vegetación identificada. Asimismo, también donde hay mayor cobertura de vegetación, mayor estructura de las hojas, hay mayor reflectancia, pero donde ya no hay vegetación, por ejemplo, ahí vemos la identificación de suelo o también de agua u otro componente de la naturaleza. Aquí, por ejemplo, vemos un conjunto de firmas espectrales de las especies identificadas en la microcuenca Pacheta y vemos, por ejemplo, esta firma espectral de la Muhlenbergia fastigiata, que es la que tiene mayor absorbencia de clorofila, del material que le da pigmentación a la planta, ¿no? Y en la siguiente diapositiva podemos ver una identificación de la cantidad de especies que hay en la microcuenca Pacheta. Aquí en la gráfica podemos ver que lo más representativo es la estipa SP, que tiene un 25.65% de cobertura, y luego vemos que en importancia sigue la vegetación suelo seco con 17.75%. Otro aspecto representativo es arena de río, que representa un 18.80%, y toda esta estadística pues sale de la imagen que tenemos aquí del mapa de clasificación, donde el software que utilizamos permite determinar a partir de los píxeles qué cobertura de vegetación hay. Aquí tenemos el algoritmo que nos permite hacer el cálculo del NDVI a través de la interpolación entre las bandas espectrales. Aquí, por ejemplo, tenemos la banda del infrarrojo cercano que se está utilizando para poder hacer la interpolación y obtener ese NDVI. En este mapa de elevación digital tenemos aquí algunos puntos de muestreo donde se está tomando datos in situ para ser comparados con las imágenes de satélite y posteriormente hacer su validación. Aquí, por ejemplo, en la tabla que tenemos, el valor del índice kappa nos está indicando que hay una concordancia entre las fuentes de información de un 0.726, podemos expresarlo en porcentaje, y hay una alta correspondencia. Y si analizamos toda la columna de las fuentes in situ con las de imágenes de satélite, vemos que hay alta concordancia y en promedio tenemos 0.746 de concordancia, y podemos interpretarlo como una concordancia buena. Ahora, con respecto a las coloraciones, tenemos aquí en la banda, por ejemplo, desde -1 hasta 0, tenemos suelo con agua y o sombra o nieve. En la otra banda, que va desde 0.0 hasta 0.2, podemos identificar suelo seco desnudo. En la banda de 0.2 a 0.4, tenemos suelo con escasa vegetación más suelo desnudo. En la banda 4, que va de 0.4 a 0.6, tenemos suelo con vegetación dispersa, y de 0.6 hasta 1, suelo con vegetación densa. Veamos más adelante también la distribución de las especies que se han encontrado, ¿no? Y vemos que esta especie, que representa el 25.65% que está considerado en la última banda, es lo más representativo que tenemos en cobertura de vegetación. Luego tenemos la comparación aquí de
las clases identificadas. Por ejemplo, estamos viendo que la clase 2 es la que está aquí con mayor cobertura. Luego le sigue la clase 3. Luego tenemos la clase 4, la clase 5 y la clase 1 es la que tiene menor representación. Vemos pues que la cobertura de vegetación, que es esta secuencia que tenemos aquí, que es en menor porcentaje, y eso, bueno, es una preocupación para los especialistas de medio ambiente. Bien, ahora tenemos aquí los diagramas de secuencia de la cobertura de vegetación tomadas de las imágenes Landsat y también la cobertura de vegetación, pero con el material MOD 13Q1, que son imágenes de satélite de la NASA, y podemos ver pues la tendencia que tenemos en la primera imagen desde 1985 hasta el 2020. Hay una tendencia creciente y esto también se confirma con la información del material MOD 13Q1, que también tiene una tendencia creciente desde el año 2000 hasta el 2020. Si tomamos por aquí el patrón de coincidencia, hay bastante correlación. Asimismo, podemos confirmar esa tendencia creciente a través de la serie de tiempo. Aquí, por ejemplo, en esta parte, vemos que esta serie estacionaria hasta más o menos el 2015-2016, hay un comportamiento cíclico de la cobertura de vegetación, pero de ahí empieza a disminuir y se recupera en el 2020 más o menos, pero no en la forma que de repente se tiene en los ciclos anteriores. Aquí, en la última parte de la descomposición de la serie, podemos ver los residuales, que nos indica que es una serie de ruido blanco, y eso nos indica que los pronósticos que podamos hacer con estos modelos son confiables. Asimismo, tenemos aquí la proyección de pronóstico de la cobertura de vegetación con el material MOD 13Q1 de la microcuenca Pacheta. Como podemos ver, hay una correspondencia entre la cobertura de vegetación con la información proporcionada por el modelo ajustado, lo que está de azul, la estacionalidad también, que es un factor que está latente a lo largo de los años. Asimismo, también el modelo que nos hace el pronóstico y la probabilidad de ocurrencia. Si vemos en este último tramo, las proyecciones casi son correspondientes a los ciclos anteriores. En cuanto a la cobertura de humedad de suelo, tenemos ahí las imágenes de los bofedales, ¿no? Y estos bofedales han sido parte del trabajo de muestreo que se ha realizado para poder obtener la data que nos va a permitir analizar este comportamiento de la cobertura de humedad del suelo. Ahí tenemos, por ejemplo, las imágenes que han sido procesadas y hemos podido ver que la distribución temporal de la humedad en el suelo de la microcuenca Pacheta con respecto a la precipitación durante el año 2017, vemos que hay una mayor concentración de esta distribución de la precipitación en los meses de enero, febrero, marzo y abril, y de ahí empieza a disminuir, ¿no? Y eso es por la cuestión estacional, y nuevamente en los meses de septiembre, octubre empieza a recuperarse. Aquí tenemos también el mapa de clasificación. Vemos a través de las bandas que a través de los índices desde -1 hasta 0.33
podemos identificar suelo con fuentes de agua, anomalías, sombras, hielo, nieve. En la banda 2, que va desde 0.33 hasta 0.53, identificamos suelo desnudo seco. En la banda 3, va desde 0.53 hasta 0.68 y identificamos suelo con humedad baja. En la banda 4, que va desde 0.68 hasta 0.82, identificamos suelo con humedad media. Y en la banda 5, que corresponde desde 0.82 hasta 1, identificamos suelo con humedad alta. Si observamos el mapa de clasificación, vemos que los suelos de humedad alta son en menor proporción, más está primando allí suelo desnudo y suelo con fuentes de agua. Aquí tenemos la comparación de las clases. Por ejemplo, tenemos la clase 2, que es la que tiene mayor presencia en la microcuenca Pacheta. Luego le sigue la clase 3, en el diagrama de secuencia lo que está de amarillo, ¿no? Luego sigue la clase 4 y le sigue la clase 5 y luego la clase 1. Entonces ahí podemos comparar el contenido de la cobertura de humedad de suelo a través de las imágenes Landsat que han sido evaluadas desde 1985 hasta el 2020. Aquí hacemos una comparación de la cobertura de humedad de suelo y tenemos con las imágenes Landsat aquí en esta gráfica, y en la otra gráfica estamos comparando el comportamiento de la cobertura de vegetación de la humedad del suelo en la microcuenca Pacheta, y tenemos ahí la cobertura de vegetación y la cobertura de humedad del suelo, ¿no? Vemos acá en esta parte que hay una correspondencia entre la cobertura de humedad del suelo y la cobertura de vegetación. Quiere decir que hay una relación directamente proporcional. Si la cobertura de humedad del suelo aumenta, la cobertura de vegetación también aumenta. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la cobertura de nieve. Ahí tenemos la interpolación que se hace de la información a través de las bandas espectrales para obtener la cobertura de nieve. Ahí podemos observar el diagrama de elevación digital, donde está representando la información de 1985, y tenemos pues estos diagramas hasta el 2020. La información se presenta aquí a través de la serie de tiempo. Estamos observando que la cobertura de nieve media anual viene descendiendo, y también la cobertura de nieve en la zona de nieve que está sobre los 4.800 metros sobre el nivel del mar también viene disminuyendo desde el año 1985 hasta el 2020 que se ha evaluado. Aquí también podemos ver la cobertura de nieve media anual a través del material MOD 10A1, y también tiene una tendencia decreciente, y lo podemos confirmar también con la serie de tiempo. Aquí en la parte de tendencia vemos que viene desde un punto alto, viene decreciendo, ¿no? Y no hay una recuperación significativa. Los residuos nos indican que la serie es una serie de ruido blanco y que estos pronósticos son confiables. Aquí, por ejemplo,
También estamos haciendo una comparación de la cobertura de nieve de la microcuenca Pacheta, tomando datos desde el 2000 hasta el 2020 con el material MOD 10A1, que son imágenes de satélite de la NASA, y podemos ver también que la tendencia es decreciente y según nuestras estimaciones, la cobertura de nieve ha disminuido en los últimos tiempos en un 3,1%, que más o menos son 487 hectáreas de cobertura de nieve que se ha perdido. Bien, a continuación va a exponer el profesor Wilmer Moncada. Muchas gracias. Bien, ¿pueden confirmar si se ve mi presentación? ¿Se me escucha? Ingeniero, se le escucha. Ya. muchas gracias. Está compartiendo todavía. Ahí está. Ya está. Gracias. Bien, una forma de explicar en este caso, pues, algunos aspectos que se han venido detallando, como por ejemplo, la disminución de la cobertura de nieve, es evaluar otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es que, o tratar de explicar, ¿no? ¿Por qué es que esta cobertura de nieve ha ido disminuyendo en el tiempo, ¿no? Entonces, es que ahí justamente nos hacíamos esa pregunta y precisábamos en tratar de explicar del por qué está sucediendo eso. Entonces, para eso necesitábamos evaluar otros parámetros, como por ejemplo la temperatura de la superficie del suelo, y eso lo hemos hecho con el análisis de la banda térmica de las imágenes Landsat, ¿no? Entonces, para ello requeríamos, en este caso, pues, calcular, por ejemplo, el valor de la temperatura de brillo, ¿no? Que se obtenía a partir de la conversión de radiancia de esa imagen térmica, de la imagen Landsat, ¿no? Y posteriormente, pues, hacer una aplicación de una fórmula matemática, ¿no? En conjunto con la emisividad de la superficie del suelo obtenida a partir de los valores de NDVI, que son indicadores de vegetación, y también con este otro índice que es la fracción de cubierta vegetal, ¿bien? Que está justamente aquí, que es digamos, una comparación entre los valores de NDVI mínimo con los valores máximos, ¿bien? Posteriormente a ello, entonces, hemos obtenido o hemos mapeado la temperatura en la superficie del suelo en la microcuenca Pacheta, ¿no? Entonces, los colores rojos son, o los colores más cercanos al rojo, pues son valores que en este caso, pues, son zonas más calientes, ¿no? Y vemos aquí que toda esta microcuenca, su superficie en la temperatura superficial va a ir cambiando año tras año, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos explicar que aquí hay una tendencia muy fuerte, ¿no? Al crecimiento, al incremento de la temperatura de la superficie del suelo, como se puede observar, ¿no? En estas dos gráficas. El incremento, por ejemplo, de la temperatura y la superficie de toda la microcuenca, ¿no? Pero no obstante, a nosotros nos interesa, digamos, saber qué es lo que está pasando en la zona nival. La zona nival está por encima de los 4.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y esto mismo se ha encontrado aquí, digamos que la tendencia es la misma, no solamente para toda la microcuenca, sino también para la zona nival, por encima de los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Bien, sobre ello hemos querido evaluar entonces cómo es esa tendencia también de la variación de la temperatura en la superficie del suelo de la microcuenca, ¿no? Y hemos visto que esto es creciente, ¿no? Entonces, ese incremento en la temperatura es muy fuerte en la superficie del suelo, por lo tanto, si es bien cierto de que hay noches que a veces hay nevadas, ¿no? Por el día,
estas nevadas se derriten muy rápidamente, entonces ya no hay sostenibilidad de esta cubierta nival por el rápido derretimiento, ¿no? que se da debido al incremento en la temperatura de la superficie del suelo. Por ello, hemos querido comparar mediante una correlación, ¿no? De cómo es la respuesta nival en relación al incremento de la temperatura de superficie del suelo, ¿no? Y usted puede ver en esta gráfica, ¿bien? En esta gráfica se observa prácticamente cómo es que el incremento de la temperatura en la superficie del suelo en la zona nival, ¿no? Ha hecho que la cobertura nival se haya disminuido notablemente en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando se comparan, pues, estos valores entre el área de cobertura nival con respecto, pues, al área de a la temperatura de la superficie del suelo, vemos, pues, que a una mayor temperatura, ¿no? Hay una menor cobertura de nieve, ¿no? A una mayor cobertura de nieve, hay una menor temperatura en la superficie del suelo, ¿no? Entonces, ese es el contraste que se da en esta microcuenca. Pero, digamos, como ya se ha visto en la serie de tendencias, ¿no? La tendencia es de incrementar la temperatura de la superficie del suelo, no solamente pues en la zona nival, sino en toda la microcuenca. Bien, y aquí podemos observar que esa tendencia, por ejemplo, que se ha dado de manera cíclica, ¿no? Es prácticamente pues creciente, ¿no? Esto se puede observar aquí. Y lógico, pues lo hemos hecho con otro producto, ¿no? De imagen de satélite, que ya no es el Landsat, sino el MOC-11A1 del sensor MODIS a bordo del satélite Terra, ¿no? De la NASA, ¿no? Y vemos que la tendencia se acentúa de manera normal. Bien. Luego, lo que tenemos aquí es prácticamente la proyección del pronóstico que se ha venido dando, ¿no? Desde el año 2000 al 2022, ¿no? Prácticamente. Entonces, esta tendencia se refleja aquí claramente que es una tendencia, pues, creciente, ¿no? Entonces, esto es preocupante porque si la temperatura en la superficie del suelo se sigue incrementando, ¿no? Es lógico que no vamos a tener, digamos, coberturas de nieve que perduren por más tiempo, ¿no? Porque se van a derretir muy rápidamente. Y sabemos que la cobertura de nieve en las zonas nivales es muy importante justamente porque nos abastecen de agua en las épocas donde no hay pues precipitación, ¿no? Y al derretirse rápidamente, pues van a influir sobre las zonas de recarga hídrica que son los ecosistemas de bofedales. Para ello nosotros necesitamos realizar una contribución. ¿Cuál es la contribución de la precipitación que se da a nivel de toda la microcuenca en relación a la precipitación que cae sobre esta zona, ¿no? Entonces, para ello hemos optado por ejecutar un modelo de balance hídrico, como es el sistema de modelado de precipitaciones escorrentías, el PRMS en su versión 4, que lo hemos adaptado para la zona de la microcuenca Pacheta. Este modelo pues requiere, en este caso, de todo lo que pueda contribuir el modelo de elevación digital, ¿no? Que es una imagen de satélite, un raster que nos puede dar valores, por ejemplo, de pendientes, ¿no? Nos puede dar valores de topografía del suelo, de la superficie del suelo de la microcuenca, que son necesarios para alimentar este modelo. Así como los datos de la estación hidrometeorológica Pacheta, ¿no? Y algunos indicadores biofísicos y hidroclimáticos también obtenidos de las imágenes de satélite. Bien, cuando se ejecuta este modelo es necesario realizar una calibración, y la calibración la realizamos con un ajuste de parámetros que hay en dicho modelo, y también pues utilizando los valores o los datos de caudal, ¿no? Que se registran en la primera bocatoma Pacheta, ¿no? De esa manera se hace la validación
del caudal y se hace un simulado del caudal con esos datos de aforo, bien, que son proporcionados por la Oficina de Operaciones y Mantenimiento del Gobierno Regional, ¿no? Quienes han sido los que nos han proporcionado los datos, ¿no? Vemos aquí en esta gráfica cómo es que el caudal simulado con respecto al caudal observado, ¿no? Está levemente, pues, sobreestimado, ¿no? Pero sí tiene muy buena correlación, ¿no? El coeficiente de determinación en este caso está explicado en un 90%, ¿no? 91%. Es muy bueno entonces la simulación que se ha hecho aquí, ¿no? La proyección digamos, de otro parámetro como es la evapotranspiración potencial, se ha logrado con el uso de las imágenes MOC 16A2, también del sensor MODIS, ¿no? Y vemos aquí cómo es que la evapotranspiración potencial que se da, pues, debido a la vegetación existente en las zonas de bofedal, pues se ha incrementado en los últimos años, ¿no? Y el incremento es muy, muy fuerte, ¿no? Al igual, pues, en este caso, el caudal ha disminuido, y esto es preocupante, ¿no? Es preocupante porque vemos que desde el año 2000 hasta la fecha, pues, si bien es cierto, pues hay precipitación, pero la precipitación, como han visto anteriormente, ya no se da con la misma intensidad con la que se ha dado en años anteriores, ¿no? Entonces, es cierto que precipita, pero precipita en menos intensidad. Y eso se refleja no solamente, pues, en la cantidad de caudal que se recoge en esta microcuenca, ¿no? Sino en la cantidad de caudal que se captura en la primera bocatoma, ¿no? Y bueno, y esto pues es preocupante porque digamos que su tendencia sigue siendo negativa, ¿no? A no ser pues de que se elaboren ciertas estrategias para poder en este caso hacer una preservación de las principales zonas de recarga en la microcuenca, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando con el flujo de agua, subterránea, ¿no? Entonces, hay una disminución de este flujo de agua subterránea, además de las escorrentías superficiales y de las escorrentías subsuperficiales, ¿no? Estas tendencias son negativas. Bien, para poder nosotros querer analizar qué es lo que está pasando en el subsuelo de las microcuencas, de la microcuenca Apacheta, principalmente en los ecosistemas de bofedales, es que con un proyecto de modelado de aguas subterráneas, ¿no? Financiado por FOCAM, por los fondos del gas de Camisea, en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Se ha podido adquirir este equipo que ustedes están viendo aquí, que es un georradar de penetración terrestre que tiene un poder de penetración de hasta 40 metros de profundidad, ¿no? Y con ello ustedes pueden evaluar lo que hay, pues, debajo del subsuelo, perdón, debajo de la superficie del bofedal, en el subsuelo del bofedal, ¿no? Entonces, cuando la onda electromagnética penetra hasta una cierta profundidad, nos devuelve, en este caso, una onda reflejada, ¿no? Que en imagen da como si fuera pues una ecografía, ¿no? Y nosotros podemos hacer la interpretación de esto gráficamente, pero también podemos hacer un análisis de los datos que nos da este georradar de penetración terrestre, que son valores de amplitud de onda reflejada en campo eléctrico. Y bueno, y eso nosotros podemos realizar pues ciertas gráficas para poder determinar, en este caso, a través de la densidad de la amplitud de estas ondas, ¿no? Cómo es que, cuál es la cantidad de agua o de humedad saturada, ¿no? En el subsuelo, ¿no? Bien. Posteriormente, también hemos hecho algunas interpolaciones de capas, por capas, ¿no? A diferentes profundidades. Entonces, esto, por ejemplo, tiene aquí, es un cuadrado de 20 por 20 metros, ¿no? A la profundidad de 0.5 metros, ¿no? Y su distribución es de esta forma, ¿no? Muy variada, al igual que, por ejemplo, lo que está pasando a 2 metros,
¿no? Con diferentes texturas. Entonces, esto es lo que se puede observar del bofedal a 4 metros, a 6 metros de profundidad, ¿no? Cómo es que su textura pues varía muy fuertemente de una profundidad a otra, ¿no? Entonces, hay zonas que tienen mayor saturación de humedad de suelo, hay zonas donde se observan que hay pues bolsones de agua. No es que en realidad estos bofedales pues almacenan gran cantidad de agua, porque eso es lo que se está observando aquí, ¿no? Hay, digamos, una dispersión muy fuerte de cómo es que el suelo, ¿no? Parte de ello almacena humedad, pero hay mucho suelo que está seco, ¿no? Como puede ser también roca, ¿no? Y que porque generalmente este suelo es muy rocoso, ¿no? Bien. Aquí quiero reflejar esto porque se han hecho trabajos de tesis con relación a esto, ¿no? Donde estos valores de amplitud se han transformado a valores de permitividad dieléctrica y se ha podido hacer una clasificación ya en sí, ¿no? De cómo es la caracterización de las texturas de suelos a diferentes capas de profundidad. Bien, entonces hasta la fecha ya se ha logrado caracterizar la textura del subsuelo bofedal por medio de valores de permitividad dieléctrica obtenidos a partir de los valores de amplitud de onda reflejada en la microcuenca, perdón, en subsuelo. Bien. Otro equipo que hemos obtenido con este proyecto es el detector de agua subterránea y cavidades, que es el que se observa aquí, ¿no? Es el GeoSeeker. Este equipo sí tiene un poder de penetración mucho más profundo, es hasta 250 metros de profundidad, ¿no? Con él se pueden hacer evaluaciones de manera puntual, es decir, sobre un punto verticalmente hacia abajo, y se pueden hacer prospecciones mucho más grandes, ¿no? Digamos, con áreas más grandes. Las prospecciones puntuales son mucho más rápidas, ¿no? Demoran poco tiempo, y aquí hemos hecho 3 de ellas en tres bofedales. De los 3 bofedales que se han prospectado, se puede notar que uno de ellos tiene agua subterránea y se encuentra pues entre los 90 a los 110 metros de profundidad, ¿no? La gráfica aquí muestra pues que una celda celeste, que es pues humedad saturada en suelo, y las celdas blancas corresponden a lo que es suelo rocoso, o sea, hay roca y por encima de esta roca está pues un suelo saturado con agua y está una cavidad llena de agua, ¿no? Entonces, en los demás bofedales, en los otros 2 bofedales, no hay agua, ¿ok? No hay agua subterránea almacenada. Entonces, un poquito aquí como para poder sacarnos ese mito de que todos los bofedales almacenan agua subterránea, ¿no? Y aquí se ha demostrado, ¿no? Hasta ese momento cuando bueno, hemos elaborado pues el libro, teníamos estos resultados. Ahora hemos prospectado, por ejemplo, 6 bofedales, y de los 6 solamente pues 2, en 2 hemos encontrado agua subterránea, ¿no? Entonces, lo interesante sería de repente llegar hasta 10 bofedales, prospectarlos, ¿no? Y verificar si realmente, pues, al menos unos 3 o 4 tengan agua subterránea, ¿no? Sería importante para nosotros para poder realizar una cuantización, ¿no? Una cuantización de la cantidad de reserva de agua que pueda tener esta cabecera de cuenca, ¿no? Que es la microcuenca Apacheta. Y eso es importante porque ante la presencia, por ejemplo, de un déficit de agua, entonces nosotros podríamos acudir a estas fuentes de agua subterránea para poder mitigar, por lo menos, ¿no? En un tiempo pequeño, ¿no? El déficit de agua sobre el cual pues podríamos estar siendo amenazados, ¿no? Entonces,
La investigación en este caso, pues, aborda muchos temas, ¿no? Pero sobre los cuales recae la importancia de lo que es el agua que se capta en esta zona de recarga hídrica que es la microcuenca Pacheta, cabecera de la cuenca Cachi, ¿bien? Y por ello, pues, debemos darle la principal importancia y respeto, sobre todo, pues, a estos bofedales, que son zonas de recarga hídrica, que actualmente, pues, se encuentran muy amenazados, ¿no? Uno, por el sobrepastoreo; dos, por la minería ilegal, ¿no? Y bueno, tres, por el impacto climático. Como ven, han visto ustedes que hasta el momento, pues, la velocidad del viento se ha incrementado. Esto provoca la erosión de estos bofedales, ¿no? Disminuyendo las propiedades que tienen, pues, que son zonas de recarga hídrica, como ustedes pueden observar aquí en esta gráfica, ¿no? Entonces, es preciso, pues, continuar, ¿no? Continuar con mucha más investigación en esta microcuenca. En el libro hemos plasmado, pues, muchos años de investigación, por lo que incitamos o invitamos también a la gente, a los investigadores, a los estudiantes, que sigan haciendo más tesis, más proyectos de investigación en estas zonas, ¿no? Para así, de alguna manera, pues, generar digamos, unos resultados que nos permitan invocar, pues, que estas zonas sean protegidas, ¿no? Sean zonas netamente protegidas, como sí lo hay en otras partes del país, ¿no? Por ejemplo, puedo citar los páramos de Ayabaca, ¿no? En la comunidad de Totora. Estos mismos comunos protegen las zonas de páramos, ¿no? Protegen sus lagunas, porque han visto que el agua, pues, es muy importante, no solamente para la agricultura y para el consumo humano, ¿no? Sino también, pues, para mantener, en este caso, pues, una naturaleza viva, ¿no? Una naturaleza con flora, fauna y mucha diversidad biológica dentro de ella, ¿no? Que a la larga, pues, es beneficio, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos en común, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención. Agradecer, pues, al Laboratorio de Teledetección y Energías Renovables, a los estudiantes, que sin ellos, pues, no hubiera sido posible llegar a estas zonas y realizar las investigaciones. Realmente es así. Los tesistas son muy importantes. Estas investigaciones han generado ya, pues, 10 tesis, ¿no? De las cuales ya 8 tesis ya han sido sustentadas, ¿no? Se han realizado publicaciones, también como producto, pues, digamos, recapitulando muchos resultados, es justamente este libro, ¿no? Agradecer a toda la audiencia, agradecer al Colegio de Ingenieros, especialmente, pues, al ingeniero Alex Agurto Piñarreta, que bueno, ha mostrado mucho interés con nosotros, pues, en tratar de difundir estos resultados, ¿no? Para que la población sepa de que tenemos, digamos, investigadores que están realizando investigaciones en relación a temas de agua, aplicando técnicas satelitales, ¿no? En conjunto con los chicos tesistas, ¿no? Que gracias a ellos, pues, es que ha sido posible, ¿no? Llegar hasta donde hemos avanzado y hemos podido difundir en esta noche. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, estamos atentos a poder resolver. Gracias. Bueno, primero, gracias, Wilmer, gracias, Manuel, ingeniero Alex, gracias a ustedes. Miren, nos han hecho primero lo importante, ¿no? El capítulo de Ingeniería Geográfica tiene un comité de recursos hídricos que obviamente está centralizado en el ámbito de la ciudad de Lima, ¿no? Por el tema
de pertenecer al Consejo Departamental de Lima. Sin embargo, por cuestiones laborales, yo trabajo en el Consejo de Cuenca de Recursos Hídricos de Pampas, y justamente acá hace una pregunta el ingeniero Juan Chuncor Granados, muy interesante. Y una de las cosas que quisiera acotar, que es mediante el Consejo, mediante las acciones y las actividades de planificación que hacemos en el Consejo, que hemos podido tener acceso a esta investigación con los investigadores de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, debido a que ellos tienen un asiento dentro del Consejo de Cuenca de Recursos Hídricos, tienen un representante, ¿no? Entonces, eso es un primer punto de alcance para la audiencia, ¿no? Y aquí hay una pregunta, la voy a leer, dice: la Autoridad Nacional de Agua, como ente rector de los recursos hídricos, tiene coordinación con la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. ¿Eso es correcto? Lo hacemos mediante el Consejo de Cuenca de Recursos Hídricos, en este caso de Pampas y de Mantaro, hasta donde tengo conocimiento. Teniendo en cuenta que es un estudio sobre una microcuenca, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos está conformado por diversas instituciones públicas y privadas. El estudio de ustedes sobre la tendencia hídrica y climática, ¿de qué manera ayudaría a prevenir lo que se viene con el calentamiento global? ¿No? Espera, ¿no?, esta aplicación, lo que dice el ingeniero Juan Juncker, en las 3 vertientes del país y en las 157 cuencas, y se puedan tener presente con este libro, ¿no? Entiendo que en mucho resumen, ¿cómo podríamos ampliar el rango de aplicabilidad, ¿no?, de esta metodología que ustedes han utilizado en las demás cuencas y en las vertientes? No sé quién nos va a dar respuesta. Profesor, usted es el representante de la universidad. A ver. En el consejo. Sí. Profesor Wilmer, le escuchamos su respuesta. Bueno, sí, en realidad el modelo que hemos utilizado para poder realizar un balance hídrico, si bien es cierto, lo hemos hecho con una microcuenca pequeña, ¿no? Es factible hacerlo para cuencas más grandes, ¿no? Pero el problema, cuando uno realiza un modelo de esta naturaleza, el problema son los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no lo he mencionado, pues, pero sí está en el libro, ¿no? Donde se menciona, la microcuenca ha sido dividida en 31, a partir de los 31 tributarios que tiene, ha sido dividida en 31 unidades de respuesta hidrológica, ¿no? Entonces, cada tributario tiene un área, o digamos está dentro de un área. Esa área es una unidad de respuesta hidrológica. Tiene precipitación, tiene evaporación, evapotranspiración potencial, tiene pues velocidad del viento, tiene su vegetación o no la tiene, ¿no? Tiene nieve o no la tiene. Entonces, toda esa información había que entregársela al modelo. Pero ¿cómo lo hacíamos? Lo hacíamos con imágenes de satélite en el caso donde no había información. Por ejemplo, si no había información de precipitación, podíamos usar las imágenes del TRMN, ¿no?, que son imágenes de precipitación. O también, en su mejor efecto, el producto PISCO, ¿no?, que es muy bueno en cuestión de valores de precipitación. Entonces, eso es lo que hace que el modelo pues, funcione muy bien, ¿no? Ahora, si queremos hacer un modelo regional o a mayor escala, eso implicaría pues, utilizar muchas estaciones en diferentes puntos. Y lo que es muy lamentable decir pues, es que carecemos de estaciones, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estamos tratando también de hacer algo muy parecido con un proyecto en el norte del Perú para evaluar bosques secos. Entonces, ¿pero qué es lo que se pretende? Construir estaciones meteorológicas, pero ya no grandes, sino pequeñitas, ¿no? De manera automatizada.
con sensores de temperatura del aire, temperatura del suelo, humedad relativa, presión, velocidad del viento, ¿no? Que tenga todo, ¿cierto? Y esas son fáciles de construir, pues, a bajo costo, ¿no? Y colocarlas en diferentes puntos, de tal manera que tengas tú una red de sistemas de estaciones para poder, en este caso, tener datos, que es lo que necesitas para alimentar un modelo. Entonces, generalmente, pues, los modelos que se usan, por ejemplo, como el WRF, ¿no? Que son muy usados, ¿no? Utilizan ya estaciones satelitales, ¿no? Son puntos donde el mismo modelo va hacia estos puntos y extrae la data, ¿no? Es lo mismo que hace también el modelo SWAT, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos modelos, pues, a gran escala, pues, funcionan muy bien, ¿cierto? Pero, bueno, ahí hay otro detalle, ¿no? ¿Cómo validas los resultados simulados con estos modelos? Necesitas, pues, datos in situ. Si no tienes datos in situ, pues, de nada vale que hayas hecho, pues, todo un modelo. Entonces, para poder obtener un resultado que no lo puedes validar así nomás, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, una de las cosas de por qué nos aventuramos en realizar un modelo de valencia hídrico en la microcuenca. Nos preguntamos, oye, ¿hay caudal? Preguntamos a OPEMA, ¿no? A la Oficina de Operaciones y Mantenimiento de la Cuenca Cache del Gobierno Regional. Sí, nos dijeron, sí, hacemos aforos, cada 15 días hacemos aforos. Ah, genial. ¿Desde cuándo? Desde tal. Pero también tenemos datos de regla, ¿no? Entonces, el limnímetro. Ah, genial. Entonces, ya. Con eso era suficiente para poder validar, digamos, el caudal que se simulaba con el modelo, ¿no? Bueno, eso para contestar, digamos, a la pregunta que se nos hizo. Muy bien, ingeniero Wilmer. Bien, qué importante, ¿no? Importante es que este tipo de difusión, ¿no? de investigaciones que ustedes vienen desarrollando también sea tomado en cuenta por las autoridades para al final construir una decisión, ¿no? Generar una planificación. Entonces, la verdad me pareció muy interesante la pregunta que nos formularon. No hay más preguntas aquí. Tampoco estaba viendo en el WhatsApp. Sin embargo, yo quiero agradecerles y nos gustaría que por favor nos alcancen un libro, ¿no? Al capítulo para que lo podamos tener en nuestra biblioteca también. Ya, Wilmer, ahí te dejo esas gestiones, ¿no? En la biblioteca de nuestro capítulo para consulta, ¿no? Bueno, finalmente, en nombre del ingeniero César Santisteban, presidente del capítulo de Ingeniería Geográfica, nosotros les agradecemos a ustedes por su presentación de este libro. La verdad, un libro muy interesante. Le agradecemos a Wilmer Enrique Moncada Sosa, Alex Miguel Pereira Medina, Manuel Antonio Macías Correa, investigadores de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Les agradecemos por su presentación y bueno, de seguro que lo vamos a seguir invitando para seguir aprendiendo un poco más de la mecánica y la metodología que ustedes han venido desarrollando en esta implementación. Muchas gracias con todos y será hasta otra oportunidad de nuevo, ¿no? Gracias. Gracias, Wilber. Gracias, Manuel. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Está muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.